Bienvenidos al aprendizaje ancestral. Abre tus sentidos a la magia, la sintonía de los magos, en el 106.3. Estamos presentando la sintonía de los magos. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa favorito, La Sintonía de los Magos, en Radio Rayán FM 106.3 del dial. ¿Cómo estás, Rosana? Hola, Gamal. ¿Cómo estás tú? Bien, acalorado pero bien. Sí, estaba confundida yo. No sabía si estaban rompiendo mitos o estaba en la sintonía de los Quizás magos. está practicando la bilocación. Pero un saludo a todos los que nos escuchan. Saben que los días miércoles escuchan este programa con mucha conciencia humana, que es nuestra sintonía de los magos, y hoy día tenemos una gran invitada. Por supuesto. Está con nosotros Laura Núñez. Ella es de profesión abogada, pero está abocada en estos últimos años al tema terapias, que parece que es su vivencia, lo que la llena. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenas tardes, Gamal. Buenas tardes, Rosana. Aquí bien agradecida por esta invitación. Laura me comentaba antes de empezar el programa, me decía, vamos a ver cómo nos va en esta sesión de radio, porque es primera vez que ella está en radio y para muchos se complican un poquito, pero le contaba que nosotros somos muy alegres, muy amenos, y así que todo va a pasar de manera normal. Llegamos a ser casi responsables de ameno. Exacto, muy light. Y la verdad, Laura, que nosotros estamos bien así curiosos de tu terapia. Yo por lo menos, yo no sé si Gamal está tan curioso como yo. Mira, me llama la atención la evolución. Tú apareces en primer lugar como reikista, después derivas al sistema Isha de meditación y por último caes en lo que es el Access Bars. Claro, mira, en realidad esta terapia yo la conocí hace poco, es bastante nueva en Chile. Yo la aprendí recién en mayo de este año. No la aprendí aquí, sino que viajé a Buenos Aires a aprenderla. En ese tiempo no se enseñaba. En realidad la conocí por un amigo en común que no es chileno, que era facilitador de barras de esta terapia, porque es Access Bars, o en castellano las barras de Access. Y por él la conocí, me gustó, averigüé, vi que tenía buenos resultados. ¿Y qué te gustó, Laura, de esto? ¿Qué es lo que te llamó la atención para que tú lo estudiaras? Que es muy, bueno, en primer lugar que es muy rápida, y segundo que es muy necesaria para el tiempo de ahora, porque en realidad hay muchas personas que están muy estresadas y necesitan una solución rápida. De hecho, bueno, como tú comentabas, yo durante mucho tiempo practiqué meditación, me dio muy buen resultado, soy una agradecida de la meditación, pero también la meditación implica mucho tiempo que uno le tiene que dedicar. O sea, yo todos los días meditaba 1 hora por lo menos. Entonces esta terapia lo que hace es que calma la mente en forma muy rápida, o sea, menos pensamientos, o sea, el nivel de pensamientos baja mucho. Entonces uno puede estar más tranquilo y eso tiene como resultado que uno está fluyendo más, como que ya las cosas a uno no le afectan de la misma forma. ¿De dónde surge esto, Laura? Bueno, esta terapia surge en Estados Unidos hace ya más de 20 años. El creador se llama Gary Douglas. Bueno, ¿cómo surge esto? En realidad una canalización. Él tenía esta facultad de poder canalizar, y en una canalización que él hace, le viene toda esta información de estos puntos que se le llaman las barras. Por eso la terapia se llama las barras, o sea, consiste en tocar ciertos puntos específicos de la cabeza. ¿Y estos puntos originan alguna especie de línea de energía que se traslada? ¿Por eso se llaman barras? Claro, por eso se llaman barras. O sea, en realidad aquí en esta terapia uno no transmite energía, sino que el cerebro tiene una polaridad del lado el lado derecho y el lado izquierdo, y al tocar los dos puntos uno funciona en el fondo como un puente. O sea, uno descarga
esta sobrecarga electromagnética del cerebro. Así funciona. ¿Y están localizadas solamente en el cerebro? Las barras, o sea, sí, o sea, en la cabeza. Hay barras que están desde la nuca a algunas barras que están más en la cara, pero todas dentro del área de la cabeza. Es decir, parietal, frontal y posterior. Claro, es Es variable. como Sí. un casco entonces que tenemos con puntos. Claro, claro. Esto, ¿cuánto dura más o menos una terapia en tiempo? La sesión completa, ideal, 90 minutos. 90 minutos. Claro, Ya. igual se pueden hacer sesiones más cortas y la gente también percibe los resultados. Ya. Incluso, o sea, yo a veces tocando algunas barras por 5 minutos, las personas a las que le echo se duermen. Yo siempre le digo que es como un reset mental. Ya. Que es como Como resetearte. Claro. Ya. Y eso en comparación, tú meditabas, dices, y lo que lograste con esto es casi más rapidez de lo que lograbas con la meditación, O sea, de llegar a un punto máximo, no sé, pues para algunos la iluminación, no sé, el samadhi, ¿a qué punto puedes llegar con esto? es diferente, porque claro, la meditación yo diría que es más profunda. O sea, si uno practica todos los días, bueno, yo practiqué 8 años, entonces uno va llegando a estados cada vez más profundos. En ese sentido podría decir que las barras es un estado más del día a día, como de sentirse bien, bienestar, fluir. Pero la meditación en ese sentido, claro, a uno lo conecta más con una parte espiritual. Que esta terapia yo la calificaría más como física y mental, porque en realidad, bueno, también se ha descubierto, porque se han hecho investigaciones sobre esta terapia, que no solo beneficia la parte mental, sino también la parte física, desintoxica el cuerpo, es bastante completa. Ya. ¿Qué cambios has visto en ti? Bueno, en mí bastantes cambios, porque ¿Uno sí lo puede autoaplicar primero que nada? ¿O tiene que siempre otra persona? sí, hay una forma en que uno se lo puede autoaplicar. Personalmente yo prefiero, por ejemplo, que me lo aplique otra persona. Yo, por ejemplo, tengo amigas que lo practican, entonces intercambiamos. Pero Ok. sí está la posibilidad de que uno lo pueda activar uno mismo. ¿Qué cambios? Los cambios, bastantes cambios. Bueno, yo me considero una persona bastante rígida, se podría decir, que a veces como de mucha estructura. Entonces a veces las personas que somos así, cuando las cosas se salen un poco del control, tendemos a preocuparnos mucho o angustiarnos, querer controlarlo todo. Y después, a medida que yo empecé a hacerme esta terapia, bueno, esto es progresivo, no fue de un día para otro, pero mirando hacia atrás yo empecé a notar que cada vez las cosas me afectaban menos. Por ejemplo, quizás el mismo hecho de esta entrevista, que quizás en otro momento me habría puesto más nerviosa todavía. O sea, lo nuevo siempre era como, me complicaba un poco. Ya. Esas cosas fuiste cambiando porque tú querías, fuiste trabajando puntos específicos. ¿Uno puede trabajar algo específico cuando se hace la terapia? Mira, en realidad yo no me fui proponiendo eso, fue algo que fue surgiendo solo. Ya. Pero sí, las barras trabajan puntos específicos, o sea, cada barra tiene un área. En la sesión completa se trabajan todas las barras, se va siguiendo la energía. A veces en algunas barras, en algunas personas uno está más tiempo que en otras, pero por ejemplo hay barras del dinero, barras del envejecimiento, de la sanación, la creatividad, y uno las va activando al tocarlas. Ok. Qué fantástico. Según la fisionomía, los que estudian el rostro y su forma, su morfología, las arrugas de la frente, por ejemplo, implican algo, y estudian esas arrugas, la forma en que están dispuestas, y te dicen, tú tuviste una pérdida en el pasado, tú eres así, tú eres así. ¿Tienen relación con estas líneas de que hablas tú de las barras? No lo tengo tan claro. En realidad, lo que se plantea en
las barras se habla mucho de que las líneas de expresión o las arrugas de la cara se refieren mucho a los puntos de vista que las personas sostienen en relación a ciertos temas. Y lo que hacen las barras es que va liberando estos puntos de vista. Por eso les decía que hay una barra que se llama el tostador de envejecimiento. Entonces dicen que si uno lo va activando regularmente, se van soltando estos puntos de vista, y al irse soltando también hay un cambio facial también. O sea, las personas, bueno, esto no me consta porque yo llevo recién desde mayo, pero en personas que llevan años o qué sé yo, se nota un cambio de que van envejeciendo menos. Eso quiere decir que hay ciertas creencias que estructuran nuestros tejidos. Entonces, estas barras, al hacer tu presión, no sé cómo es, pero haciendo la terapia, ¿desestructuraría esa creencia? Claro, lo que pasa es que se basa en que lo interno se refleja en lo externo. Entonces, como nosotros socialmente o como una conciencia colectiva tenemos esta idea de que envejecemos, pero en el fondo que si eso cambiara, también se va reflejando en el cuerpo. O sea, como el cuerpo cree que tiene que envejecer, va envejeciendo. Pero eso en la vida cotidiana nos toca ver gente que es muy de mucha edad y se mantiene con como una apariencia, no quieren decir jóvenes, pero tú los ves como un alma joven, ¿entiendes? Como que uno se da cuenta. Y hay otras personas que no tienen tanta edad y sí se ven de apariencia. A lo mejor eso tiene que ver como la creencia de cada uno, cómo va estructurándose ciertos puntos de cada uno. Oye, pero fantástico, ya para todos los auditores que nos están escuchando, ya estoy emocionada, yo sabía que va que siempre una sandía calada. Claro, pero tocaste el punto, pero de todas las mujeres más encima. Tú dijiste recién, Laura, que liberabas puntos de vista, que entiendo que puede ser sinónimo de condicionamiento, de prejuicio, de creencia, ¿ya? Como afirmó Rosana. En ese sentido, si liberamos o soltamos esas creencias, hablando en términos más computacionales, estamos liberando espacio del disco duro para hacer otra impronta, para poner otros pensamientos en tu programación, digamos de alguna manera. ¿Es así? Claro, esa es la idea, que se vaya liberando más espacio, no solo en el cerebro, sino también energéticamente, porque cuando uno tiene un punto de vista, eso se vuelve una solidez. Entonces, eso impide muchas veces que lo nuevo o lo que no se ajusta a nuestro punto de vista pueda llegar a nuestra vida. Entonces, al ir soltando y al ir dejando más espacio, también uno se abre a un espacio como de más posibilidad en su vida. A veces lo que uno cree que es posible está basado en lo que uno ya ha vivido o lo que conoce. Pero ahí uno se abre a que en realidad las cosas pueden ser totalmente diferentes y mejores que lo que uno cree. Durante la sesión, bueno, dos preguntas en una. Durante la sesión, ¿qué experimenta el paciente? Y por otro lado, ¿quiénes son candidatos a esta terapia? ¿Cualquier persona o solamente adultos? Mira, la primera pregunta que experimenta el paciente es variable. O sea, porque lo más común es que la persona experimente inmediatamente relajación, incluso puede ser, lo que más he visto es que las personas incluso se duermen. Pero hay un porcentaje de personas que también pueden tener otros efectos, yo le digo como un poco la crisis curativa, porque coincide que son a veces las personas que están con más estrés. Y esto puede ser a veces pesadez de cabeza o de cuerpo, sueño, pesadillas después cuando duermen. Pero en realidad eso es bastante, o sea, es normal, es totalmente normal. Si a las personas le pasa, no hay que darle importancia porque es algo que pasa rápidamente. Pero también yo lo he observado. Y la segunda pregunta que me dijiste, que era respecto de quiénes son candidatos a esta terapia, quiénes pueden hacérsela. Cualquier persona. O sea, depende también de lo que uno quiera, porque por ejemplo, no necesariamente tiene que ser una persona que esté muy estresada, terrible, no. O sea, una persona que se encuentra normal, igual se relaja, igual le beneficia.
bueno, si es una persona estresada, aún más beneficio. También se recomienda por ejemplo, para personas con depresión, para niños también. En este caso sí las sesiones son más cortas, porque los niños, bueno, empezando no tienen tantos puntos de vista y rápidamente se ponen muy inquietos. O sea, la sesión se acorta, pero igual se les puede hacer. De hecho, es muy recomendable para la concentración en los niños, para el déficit atencional, para lo que es la hiperactividad. Hay varios como trastornos a veces que se pueden tratar con esta terapia. El trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. En general siempre se ve que, o sea, se evidencia una relajación del paciente. Bueno, y siempre hago la misma pregunta. ¿Una persona con sus facultades mentales perturbadas o ya con rasgos psicológicos patológicos puede hacerse esta terapia? Mira, lo que pasa es que esta terapia no tiene contraindicaciones. Podría hacerlo, pero no... O sea, primero tendría que ser voluntario, sí. O sea, no, la idea no es obligar a nadie a hacerlo. O sea, no es una cosa que vaya a ser como a la fuerza. La persona voluntariamente tiene que querer hacerlo. Y si tú me dices en cuanto a los resultados que pudiera tener, no te lo podría asegurar porque no se han hecho estudios y personalmente tampoco me ha tocado. Laura, ¿cuánto sale aproximadamente una terapia de esto en valor? Depende de cada persona. No, pero en general, o sea, tú ahí tienes como tu manera de... Claro, mira, lo que pasa es que yo, por ejemplo, ¿Pero es una terapia cara? Depende del punto de vista de cada persona, de qué considera caro o no. Mm. Pero, por ejemplo, bueno, yo voy a domicilio, entonces el valor que yo tengo para las terapias es de 35.000 pesos. Ya, Ahora, que es lo más o menos lo que está en todas las terapias. Sí, casi hoy todos en cobran día. eso, sí. Claro. Ya. Es que por eso te digo, depende del punto de vista. Sí. Hay gente que le parece bien, otro le parece barato, otro le parece caro, pero como todo en realidad. Claro, es muy pero relativo. es lo lógico al estudio también que has hecho por ello también. Claro, claro, o sea, igual yo he tenido una preparación mayor también, porque bueno, las barras de Access es una de las técnicas de un sistema mayor que se llama Access Consciousness, que es el acceso a la conciencia. Eso me llamaba mucho ese nombre. Y bueno, dentro de ese sistema yo he hecho también he estado haciendo últimamente otros cursos para ir complementando más la terapia. Eso que me hablas tú de Conscience, ¿tiene que ver que hacen cambios de patrones de conductas también? Claro, bueno, es que, como te decía, hay otras técnicas. Por ejemplo, dentro de este sistema también se trabaja mucho con lo que se llaman los procesos verbales, porque ellos tienen dos áreas, los procesos corporales y los procesos verbales. Dentro de los procesos corporales están las barras. Es como la piedra angular de todo este sistema. Pero después hay toda una serie de terapias que se pueden desarrollar a través de preguntas, porque ellos trabajan mucho con las preguntas. Ya, ok. Dime una cosa, Laura. Hay terapias en las cuales la intención del facilitador es fundamental, ¿ya? Por ejemplo, cuando se hace una sanación cuántica u otro tipo de terapias en que está implicado el deseo de mejorar al paciente, ¿ya? En este caso, la sanación es objetiva. Si tú quieres o no quieres que se mejore el paciente, ¿funciona igual? Mira, en este caso, más que la intención del facilitador, yo diría, o sea, hay una parte objetiva, pero también influye mucho la intención del paciente. Porque a veces el paciente puede estar muy cerrado a la sanación. Hay personas que a veces tienen muchos puntos de vista o son escépticas. O sea, igual van a tener un efecto. Yo, por ejemplo, lo veo en mi familia. Mis familias son, de todo lo que yo hago, son absolutamente escépticos. Pero yo, por ejemplo, le he hecho la terapia a mi papá y yo veo que él
se relaja y le sirve. Ahora, como él es escéptico, él lo atribuye a que se relaja, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, hay una parte también que es cuánto el paciente está abierto a recibir de la terapia. ¿El toque que tú haces es fuerte, suave? ¿En qué consiste? No, en realidad aquí no es necesario presionar. ¿Ya? Con el simple toque es suficiente. No hay que hacer un masaje. Con la parte de ¿qué parte tocas tú? ¿Con tus manos? La mayor parte de las barras se activan con las yemas. Ya. Hay una barra que se activa con el dorso de los dedos, así. Ya. Como una canastita. Claro, Ya. claro. Me preguntan a mí si sirve para las adicciones, para ayudar al controlar las adicciones. Sí, aunque en ese caso también sería bueno combinarlo con otros procesos también. Porque, bueno, como te decía, Access tiene muchos procesos y dentro de los procesos corporales hay algunos que son específicos para las adicciones también. Ya. Voy a aprovechar de dar el teléfono a la radio para que los auditores quieran hacer alguna pregunta, si es que así lo estiman pertinente. Sí. El 223-2307-061, repito, 223-2307-061. Y otra consulta, ¿qué implicancia tiene que tengamos dos hemisferios respecto a esta terapia, hemisferios cerebrales? Bueno, la idea de la terapia precisamente es equilibrar los dos hemisferios, porque los dos hemisferios, como sabemos, trabajan prácticamente separados, es como que uno tuviese dos cerebros. Entonces, al lograr esta coordinación, o sea, logramos como un equilibrio en la polaridad del cerebro, o sea, se vuelve más neutra. Bueno, de hecho hay un video que circula en YouTube que es de una investigación que hizo un neurocientífico que es bastante conocido en Estados Unidos por sus estudios al cerebro. Él se llama Jeffrey Fanning. Bueno, él estudia el cerebro, hace diferentes investigaciones y dentro de ese hizo un video respecto de esta terapia Access Bars con electroencefalograma, mediciones de electroencefalograma antes y después de la terapia. Y lo que él notó es que las ondas cerebrales cambiaban hacia la onda teta. Ese es el resultado como medible. Sí, se me ocurre que a nivel neurológico, una persona con epilepsia, por ejemplo, podría mejorar bastante su condición. Sí, la verdad es que hay bastantes enfermedades que se han reportado que han mejorado o sanado con esta terapia. Uno no lo dice específicamente por cosas, bueno, como es de Estados Unidos, ellos son más estrictos en esos temas, cosas legales, implicancias legales que ellos pueden tener también, como cosas de publicidad. Sí, claro. Voy a leer así algo pequeñito que tú me describiste cuando mandaste tu mensaje en mail. Dice, básicamente las barras son el disco duro de tu computadora, es decir, nuestro cerebro es como una computadora. Son literalmente las cosas que has ido almacenando vida tras vida. O sea, todo lo que hemos hablado no solamente de esta vida, sino de vidas también pasadas. Y lo que esto hace es que borra los archivos de tal manera que esas cosas ya no están más en tus archivos y no vuelven más. Claro. ¿Es así? Claro, y bueno, como yo te decía, esto es algo que se va dando un poco inconsciente. O sea, por ejemplo, bueno, yo pasé varios meses haciéndole, pero también haciéndomela a mí. Y de repente pasaron, no sé, 3, 4 meses y había personas que no me habían visto en este periodo y después que me vieron notaban cambios en mí. Decían, oh, estás muy, muy cambiada. Ya, ¿y qué cambios más o menos te Claro. contaban ellos los cambios que veían en ti? Claro, lo ¿Cuáles? que te comentaba, que yo antes era muy rígida, o sea, esto tiene que ser así, 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 y después... Como buen abogado, ¿no? Claro, claro. O como los ingenieros, que también son más estructurados. Claro. Y después como que me abrí más a fluir también, o sea, las cosas pueden ser de una forma ¿Pero en o qué se pueden te ser de otra. notaba?
¿En qué forma? Así bien, ¿Eras poco tolerante, por ejemplo? Claro, me enojaba con más facilidad, por Ya. ejemplo, eso he observado, o me angustiaba con más facilidad. A veces cuando... Eras como impresionable. Claro. Ahora es más equilibrado. Ya, y por ejemplo, ¿tú participabas más ahora participas más en algunas actividades o antes eras más retraída? ¿Era alguna cosa así? Bueno, lo que observé ahora fue que sí, me decido hacer más cosas. Por ejemplo, antes me costaba mucho viajar sola, por ejemplo. No me gustaba viajar sola a otro país que no conozco, qué sé yo. En cambio ahora, por los cursos que he tenido que tomar, que son en otros países, qué sé yo, me ha tocado mucho viajar sola y ahora es mucho más natural para mí. Antes me significaba como un estrés mayor. Ya, entonces lo voy a hacer. ¿Antes te costaba relacionarte con la gente, con desconocidos? O el tumulto o de sea, estar muy cerca. yo soy más bien como retraída, me considero. Ya. ¿Y esa parte social se ha ido ampliando? De a poco, sí. No Ya. no es que ahora sea totalmente extrovertida, pero más que la personalidad, es más cómo reacciono a eso. Porque puede ser que antes, si me hablaba un desconocido, me ponía nerviosa, por ejemplo. En cambio ahora no es que vaya a hablar con toda la gente, pero si alguien me habla es como algo más natural también para mí. Mira, tú hablas de puntos de presión, una presión leve sobre ciertos centros, ¿ya? ¿Qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, usan cintillo, en el caso de los chamanes, o usan el kipá, en el caso de los judíos, ¿ya? O derechamente sombreros? ¿Están presionando estos puntos en forma permanente? ¿Afectan a estas barras? Bueno, tú comentaste algo interesante, que es ¿cómo se llama este gorrito? El kipá, Kipá. kipá. De los Y judíos. los chamanos usan un cintillo. Claro, bueno, precisamente hay una barra que toca todos esos puntos y bueno, cuando se describe dice es como un kipá. Y esa área que se toca ahí se llama el círculo de manifestación, que ayuda a que uno pueda manifestar mejor en su realidad. Así que puede ser que haya una relación entre el kipá y la manifestación de ella. O sea, ¿tú piensas también, Gamal, que puede ser que este kipá sea intencionado para que se produzca? Sí, de hecho yo tengo entendido que sí. No desde el punto de vista de Laura, pero que sino hay que- algunos sí, puntos que sí. ellos ya sabían sí, que porque ahí está el existía. chakra coronario también. Sí, Claro. el chakra corona. Y tú sabes que lo espiritual afecta a lo físico, lo espiritual. También hay un movimiento de retroalimentación. Claro, de todas Y justamente esa palabra me llama la atención porque ¿Y el cintillo? el cintillo te que sella usa- tu aura, te Ay. sella tu tercer ojo también para no recibir influencias durante ciertos procesos chamánicos. Es Ya. una protección. Igual que el cordón que va a la cintura en los franciscanos o en los chamanes. Es un sello para tu aura. ¿Ya? Entonces por eso te preguntaba. ¿Y acá en esta altura no trabajan ustedes esta Ay. terapia? Aquí encima de las cejas hay 2 puntos de barras y otras que van aquí cerca de la sien. Y aquí en el pelo, bueno, son varios puntos. ¿Cuántos son estos puntos? Son 32 en total. ¿Y abarcan toda la vida humana? ¿Todos los aspectos de la vida? En general, porque no necesariamente todo específico, pero Ya. sí a grandes rasgos sí. Por ejemplo, está Pero el si una persona te cuerpo. llega con un problema de ansiedad, ¿hay un punto para eso, por ejemplo? No hay un punto específico de ansiedad, pero sí, por ejemplo, está el punto de la sanación. Y en realidad, bueno, yo diría que uno de los puntos que más efecto tiene en la terapia es un punto que se llama la banda de implantes, que es, o sea, en mi experiencia, al tocar en ese punto es donde hay más actividad electromagnética. O sea, energéticamente cuando yo lo toco, muchas veces a los pacientes
como que no pudiese dejar de tocarlo. O sea, tengo que estar presionándolo bastante más rato que el resto de las barras. O sea, tú también sientes durante la terapia algo. Claro, claro. ¿Se van llevando por esa intuición ustedes energética? Sí, o sea, uno puede ir siguiendo la energía. Ya. Eso es lo que se recomienda. O sea, no hay personas que lo hacen, por ejemplo, con un reloj, de cada barra tantos minutos, pero se recomienda que uno lo vaya mejor sintiendo. Ahora, si uno lo hace de la otra forma, tampoco está mal. Pero yo prefiero hacerlo así. ¿Tú te proteges antes de las terapias? No. Pero ¿y si la persona está con larvas astrales, con magia encima? Claro, lo que pasa es que en Access, bueno, ellos dicen que prácticamente, o sea, la energía atraviesa todo. Entonces uno, al estar, yo por ejemplo en este momento acá, estoy recibiendo toda la energía de muchas personas. O sea, es algo que sucede diariamente, no necesariamente por hacer una terapia o qué sé yo. Entonces ellos tienen un sistema en que uno puede devolver energéticamente lo que a uno no le pertenece. Entonces, por ejemplo, si uno a veces tiene ciertas emociones o malestar o qué sé yo, cansancio, uno puede preguntarle al cuerpo si eso es de uno o no. Y si no lo es, lo devuelve a quien le pertenece. Y es como bastante inmediato. Yo conozco más o menos eso. Una vez me tocó vivirlo. O sea, lo he practicado. Chiquillos, nos vamos a una pausa. Por supuesto, y Nos volvemos, quedan pero muchas con preguntas. harta ansiedad, Sí. con Laura, porque está Vamos muy a- interesante el muy tema. interesante. Sobre todo el dinero viene en la segunda parte. Así que Y volvemos ahí le pronto. vamos a preguntar algo. Chiquilla. Antes he visto esos ojos andantes, te conozco de antes. ¿Qué canta? Estoy haciendo la canción. ¿Cómo se llama? No sé. De antes. Regálame un segundo, por favor. Preciosa. Yo a ti te conozco de antes, he visto esos ojos andantes, te conozco de antes, tal vez de un tiempo en que mi memoria no alcanza, tal vez de un tiempo en que no habitaba esta masa, tal vez de un tiempo en que el lenguaje no hablaba, tal vez ni tiempo fue, te conozco de antes y esto me provoca pensarte, te conozco de antes, cómo, cuándo y dónde fue, quiero saber, preciso entender, ¿serás acaso la dama en mis sueños? O una revelación que no entiendo, no. Dime si lo sabes. No espero nada a cambio, preciosa, no. Solo intento entender, porque al verte me fallan los pies. La lengua me pesa al hablar, tiemblo y sudo sin parar. Mezclarse en mí, pueden estallar. Te conozco de antes, he visto esos ojos andantes, te conozco de antes,
y no es de cruzarnos en la calle, no. Te conozco de antes y esto me provoca pensarte. Te conozco, no necesito mirarte para sentir los destellos que nacen de tu ser. Tus colores pintan mi canción y mi guitarra se convierte en ti. Acaricio tu cabello, intentando acordes al azar, y regalas notas tan dulces que me inspiran a cantar. Te conozco de antes, he visto esos ojos andantes. Te conozco de antes y no es de cruzarnos en la calle, no. Te conozco de antes y no es excusa para cantarte. Te conozco de antes, no creas que intento conquistarte hoy. De antes he visto esos ojos andantes. Te conozco. De antes, te conozco de antes. Oh, oh, oh. Oh, 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 de antes. Estamos presentando La Sintonía de los Magos. Hemos vuelto con nuestra invitada de hoy, Laura Núñez, experta en Access Bars. Laura, te quiero hacer una pregunta. No, Rosana. sigue, nomás Bueno, sigue. Si ya. yo sé que estás pero entusiasmado. Sí. Mira, hemos tenido acá lectores de registro acá, chicos, y quería saber, ¿es lo mismo la información que está en las barras que la que nos entregan los lectores de registro acá, chicos? Mira, la verdad es que en las barras no se indaga mucho respecto de la información que se va liberando. O sea, la persona no percibe qué es lo que se está liberando con las barras. Ni siquiera yo, al hacer la terapia, lo percibo. Es algo que ocurre automáticamente. O sea, hay mucha, como decía Rosana, información que incluso puede venir de otras vidas o información genética que se puede ir liberando que uno ni siquiera sabía o era consciente que estaba ahí. Así que es bastante fácil y gentil, se podría decir, porque a veces, bueno, uno pasa por terapias bastante... o sea, terapias de sanación que son muy catárticas. A mí me pasó vivir mucho eso y que igual fue una contribución y me sirvió y todo, pero esto es bastante más gentil, se Es podría más decir, y mágico, rápido. es Claro. como mágico. Y directamente a lo que nos mueve, que es la energía, que fundamentalmente que es el trabajo que debemos hacer, pues, Claro. aparte de lo emocional, pero este es como directamente a lo que nos mueve como cuerpo humano, pues, que es la energía. Laura, yo quería hacerte después que nos cuentes sobre un curso, porque al parecer va a hacer un curso este fin de semana. Sí, bueno, yo voy a enseñar, yo soy facilitadora de barras certificada, entonces puedo dar el curso y lo voy a hacer este domingo. El curso dura un día, de 10 a 6, y con este curso los participantes obtienen una certificación internacional como practicantes de barras. O sea, pueden hacer sesiones de barras en cualquier parte del mundo. Hacer la terapia Claro. a otras personas. Claro, ellos quedan en la base de datos de Access Consciousness y pueden usar el nombre de las barras de Access, que es una marca registrada también. Mira. Y aparte tú haces terapias. Claro, claro. ¿Y cómo te contacta la gente tanto para el curso como para terapias? Tengo varias vías. O sea,
puede, por ejemplo, contactarme a mi celular, que es el 9825900326, a mi mail, que es Laura Núñez Ursic, que se escribe ursic @gmail.com, o también tengo una fanpage en Facebook que se llama Laura Núñez Terapias. Perfecto. ¿Nos podrías dar de nuevo el celular para la gente que nos escucha? Sí, es el 9825900326. Ok. Bueno, pero yo antes de que entráramos saliéramos al recreo que tenemos un momento con música, yo tenía dos cosas en mente, quería saber. Primero, porque hay dos cosas que me interesan, pero también siento que es como el interés de la generalidad. En la mujer nos interesa el peso, por ejemplo, y todo lo que es belleza. ¿El peso es posible trabajarlo a través de alguna barra? O sea, no hay una barra específica para el peso, Ya. pero sí hay una relación entre los puntos de vista y cómo uno se ve. Ok, que más o menos. Que muchas veces, bueno, a veces uno no es muy consciente de los puntos de vista que uno tiene sobre uno mismo y del cuerpo, que en general no son puntos de vista muy buenos. Sí. O sea, a veces uno se mira al espejo y dice, oh, que estoy acá, que estoy allá, que estoy gorda, que estoy qué sé yo. Entonces, claro, bueno, Gary Douglas dice, tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, por lo tanto, si yo tengo el punto de vista de que soy una gorda fea, o sea, estoy creando esa realidad. Claro. Entonces, por eso algunas personas tratan en lo externo de hacer cambios, pero tienen mucha dificultad y hacen dietas, pero vuelven a subir y no, así. ¿Y esto te ayuda a cambiar el switch? Bueno, esto, las barras sí, y también dentro del curso de las barras se enseña como una breve introducción a lo que son los procesos verbales, y uno también se puede como la programación neurolingüística, una Claro. cosa así de afirmar un poco más que... Más que decretos, en Access se trabaja mucho con preguntas. Por ejemplo, en relación a esto, podría ser, ¿qué tomaría para sentirme bien con mi cuerpo? ¿Te fijas? Bueno, ¿O con qué eso tomaría o me alimentaría? ¿Eso quieres decir? ¿qué tomaría? Es como que se requiere. Bueno, en realidad estas preguntas, la idea no es que uno las responda, son preguntas abiertas. La idea es que esté abierto a recibir lo que el universo le quiera mostrar a uno. Y ahí llega la información. Claro. Ah. Hay una sabiduría implícita entonces. Ay, qué fantástico. Claro, bueno, el lema de Access Consciousness es empoderando a la gente a saber lo que sabe. O sea, la idea no es, por ejemplo, que yo en el curso le dé respuestas a la gente, sino que yo le enseñe a las personas cómo ellos mismos pueden llegar a su respuesta haciendo estas preguntas. Mira, dentro del tema terapias hay un factor importante que normalmente los terapeutas se olvidan, y es escoger el mejor día del mes, según lunaciones, o según la cuadratura de los signos, o según el planeta regente, para hacer ciertas cosas. Incluso en terapias alopáticas, por ejemplo, si una persona se va a operar y corre riesgo de hemorragia, nunca hacer la operación en luna llena, porque la luna llena rige las aguas, ¿entiendes? ¿Ese factor astrológico incide en la terapia que tú practicas? Que yo sepa, no. O sea, Ya. barras, por ejemplo, no tiene contraindicaciones. Cualquiera lo puede hacer. Entonces no influye. Independientemente del momento del mes, lo que sea. Claro, Ya. sí. A lo mejor sería una buena variable de también Claro, de realizarlo hacer un seguimiento, o claro. o complementarlo, por ejemplo, ya que uno lo sabe, Claro. o tú, si tomas el curso, dices, pero ¿y si lo hago en luna llena o en luna creciente? No sé. Claro, porque la luna llena aumenta el efecto de algo que tú quieres para tu vida, ¿ya? Pero la luna menguante disminuye un efecto. Por ejemplo, si estamos hablando de inflamación, el procedimiento no puede ser en luna llena. Ya. Tiene que ser en Es luna lo mismo que menguante. cuando Claro, dicen, ya, hay que cruzar a estos pollos. justamente. Hay que cruzar estos pollos y lo hacemos en luna Claro, creciente, o sea, claro. luna, no O sé, pues, las nueva. plantaciones en el campo, que son en Claro, ciertas lunas, ¿me exacto, entiendes? Por eso, claro. por eso te preguntaba, o sea, un ciclo natural acompañando a esta energía de la cabeza.
Claro, claro, de la energía universal, me imagino yo. Para estar... Y la otra pregunta que te quería hacer, Laura, el dinero. Tú hablaste en algún momento de que uno puede trabajar eso también. ¿Es muy parecido a lo que ocurre con el peso? Claro. ¿Son como algo creado en nuestra mente? Bueno, en este caso sí hay una barra que se refiere al dinero. Ya. Pero, bueno, es que lo que hacen las barras es que a uno lo abre a recibir. Porque en realidad, bueno, sabemos que estas dos energías siempre van juntas, dar y recibir. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en dar y hay como un cierto juicio en recibir. Entonces, que está mal recibir o no queremos recibir. Por ejemplo, ¿cuántas veces alguien a uno le quiere regalar algo y uno no quiere? Es como por orgullo. O porque se va a molestar, o que no, que mucha molestia, no te moleste, o lo invita a una parte y no, que... O el temor al éxito también. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que uno al abrirse a empezar a ser más consciente y empezar a abrirse a recibir, obviamente que empieza a llegar mucho más de todo, incluido también el dinero. Ahora, uno puede también trabajar con preguntas, temas de dinero. Por ejemplo, hay una pregunta que es muy básica en Access, que es ¿cómo puede mejorar esto? Que si uno la hace constantemente, siempre, o sea, cuando uno la hace, siempre mejora. O sea, ¿cómo puede mejorar esto? Por ejemplo, si alguien, no sé, está sin trabajo o quiere cerrar un negocio o cualquier cosa, puede decir ¿cómo puede mejorar esto? Pero la idea no es buscar una respuesta racional, sino solo plantear la pregunta y abrirse a recibir como lo que se vaya a manifestar. Ok. Por ahí investigando sobre esta terapia, se habla del enunciado aclarador. ¿Qué es eso? El enunciado aclarador es una frase que se puede decir que es un poco mágica, porque el objetivo de la frase es limpiar la energía. Entonces, dentro de lo que son los procesos verbales de Access se trabaja, bueno, una con preguntas y lo otro es con el enunciado aclarador. Entonces, muchas veces van juntos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace, ellos dicen que cuando uno hace una pregunta, uno le está pidiendo algo al universo. Pero si no hubiese nada que impidiera que eso se manifieste, la manifestación sería automática. O sea, yo lo pido y se manifiesta. Al pedirlo, aparecen todas las energías que están bloqueando esa manifestación. Entonces, ¿qué hace ese enunciado? Limpia todas esas energías. Ahora, yo no lo puedo decir ahora, porque por una cosa de patente, esa frase está patentada. Es así como el Ho'oponopono, que dice lo siento, perdóname, te amo, y ustedes tienen una divinidad sana en mí, memorias dolorosas de que dice Ho'oponopono, y es como de ellos, como de licencia registrada. Claro. Ellos tienen algunas reglas para decirlo, esa frase en medios sociales como radio, como redes o como televisión, pero por ejemplo en los manuales está esa frase. Sí. ¿Y se usa siempre en todas las terapias? Sí, o sea, en barras no necesariamente uno las tiene que usar, porque barras es una terapia corporal. Ya. O sea, funciona con el solo toque de los puntos, pero uno puede complementarlo con procesos verbales y ahí sí puede hacer preguntas con el enunciado aclarador. Por ejemplo, me tocó una paciente hace poco que le dolían mucho las manos, ella tenía artrosis y coincidía que en su familia su mamá, su abuela habían tenido artrosis. Entonces hay un proceso, por ejemplo, verbal que no tiene que ver con las barras, pero sí con Access Consciousness, que es para romper los pactos que uno, porque muchas veces uno tiene pactos familiares en los que uno toma las enfermedades de la familia. Entonces estuvimos haciendo preguntas y con el enunciado aclarador, y me comentó que le bajó bastante el dolor de las manos con esos procesos.
Cuando tú dices hacer preguntas, ¿es tratar de aclarar la causa del problema? No necesariamente, porque por ejemplo cuando uno dice cómo puede mejorar esto, no necesariamente uno va a ver cuál es la causa del problema, pero sí se manifiesta alguna mejoría. En este caso los procesos se relacionaban con pactos familiares, o sea, por ejemplo, qué pactos, promesas, Acuerdos, votos, claro. esa es más o menos la forma de la pregunta en ese caso. ¿Y esas están establecidas o tú tienes que crear esa pregunta? Uno las va creando, Ya, o sea, ya. hay algunas que son típicas, que se usan siempre, pero uno puede crear, o sea, cada persona en su casa puede crear sus propias O preguntas. sea, hay un protocolo básico, de ahí se puede desarrollar. Claro, ahora lo que sí, como una recomendación, es que las preguntas tienen que ser abiertas, no tienen que ser lo que ellos llaman las preguntas conclusión, que es como cuando uno toma una conclusión y la hace pregunta. Por ejemplo, la idea no es ¿por qué todo me sale mal? No, eso no es una pregunta como abierta. La pregunta podría ser ¿cómo puede mejorar esto, por ejemplo? ¿O qué se requiere para que esto se manifieste? Es Algo para que sea te abierto. llegue la respuesta. Claro, pero si yo digo, ¿por qué que siempre Claro, no te va a llegar nada? Es como ya concluyendo que todo me sale mal. Entonces no es la idea. Durante el proceso, ¿tú canalizas? No. No te ha ocurrido. O sea, a mí personalmente no. O sea, A la persona que creó esto sí lo logró canalizando. es que él antes canalizaba en general. O sea, canalizó varias cosas. Por ejemplo, canalizó un libro sobre el dinero, por ejemplo. Y así, o en clase, cuando él hacía clases, él canalizaba también. Ahora, en un momento él dejó de canalizar. Fue un periodo solamente. ¿Qué consejo puedes darle a la gente que te está escuchando? Algo práctico, digamos, porque todos tenemos problemas. Un pequeño tip relacionado con lo que tú haces. Bueno, no sé si tan relacionado con las barras, pero es algo como muy universal de que tener muy consciente que uno es creador de todo en realidad, porque uno a veces no se da cuenta de eso y cree que las cosas le pasan, pero cuando uno cambia y se da cuenta que uno crea todo, entonces también tiene el poder de cambiar o de crear lo que uno quiera en su vida también. Eso me pasa mucho, por ejemplo, a veces la gente me dice, bueno, en relación a este curso, por ejemplo, que estoy organizando, hay gente que me dice, me parece muy interesante, pero no puedo. Entonces yo siempre le digo, es que si uno dice que no puede... Tú estás creando esa claro, realidad. Claro, Tú te pones el límite. claro. Ah. Y a veces cuando uno dice tengo todos estos problemas, o sea, no es algo que a uno le pasa afuera. O sea, ahí también hay una pregunta que yo siempre me hago cuando me pasan esas cosas, que es ¿qué es lo que amo de esto? Porque si uno lo está creando, sea malo, sea terrible o qué sé yo, en algún lugar inconsciente uno quiere crearlo. Entonces cuando uno dice ¿qué es lo que amo de esto? Le viene la respuesta de por qué uno está creando eso también. Sí, una forma muy inteligente de pensarlo también y un poco lógico también. Porque de repente siempre estamos acostumbrados como cultura a culpabilizar a todos los que están alrededor nuestro de las cosas que nos suceden. Claro. O ponerle nombres a miles de cosas que son cosas que suceden realmente desde nosotros mismos y en nuestro subconsciente, de esta vida, de otras vidas, de muchas creencias, de muchas vidas. Entonces, lo encuentro súper lógico, muy bonito lo encuentro. Oye, aparte de esto, te quería hacer una consulta. ¿Tú conoces a René May? ¿Sabes algo sobre René May? ¿Sí? ¿Sabes que él hace algo? Él también canalizó el poder sanar a través de las manos. Cuando tú me dijiste, yo quise también, dije, ¿qué? ¿Pero sabes de qué se trata un poco la terapia René May? Mira, tuve una experiencia cercana con la terapia René May, porque, bueno, cuando yo
empecé con las barras, al poco tiempo me hice facilitadora. Entonces, bueno, me tocó dar mi primer curso y era lo que yo te comentaba, que estaba muy nerviosa, tenía miles de pensamientos en ese tiempo, llevaba poco tiempo todavía con las barras, ahora me es mucho más fluido, pero en ese curso tenía mucha inseguridad. Y justo coincidió que hubo un problema técnico, yo tenía que mostrar un video y no lo podía mostrar, entonces estaba viendo cómo lo solucionar y me empecé a angustiar mucho. Bueno, también usé las técnicas de los procesos verbales, cómo puedo mejorar esto, y en eso se acerca una alumna y me dice, ¿te puedo hacer? Era como un receso. ¿Te puedo hacer esta terapia de René May? Sí. Y me como que me pidió las manos. Y fue bastante breve, pero hubo un cambio de energía total. Claro. Así que le estoy muy, muy agradecida. Sí, pero te fijaste que ella, por ejemplo, usa también la parte, los deditos, la yemita de los dedos. Como más parecido al tapping. Sí, más parecido al tapping. Ya, no es así la terapia tuya. No, aquí no es necesario hacer toques. Aquí solamente es con un toque y se dejan los dedos ahí. Okay. ¿Cuántas terapias aproximadamente son necesarias respecto de un paciente o relativo? Es relativo porque depende, bueno, cómo está el paciente y también de qué es lo que quiera lograr la persona. Porque, por ejemplo, hay personas que con una sesión se relajan y ya está perfecto. Las personas que están con más estrés, yo les recomiendo por lo menos unas 3 sesiones, por lo que te comentaba que a veces con una sesión sale a flote todo esto que está interno y no necesariamente la persona logra la relajación como completa. Pero ahora, bueno, ese es un efecto inmediato, la relajación, pero también esto tiene un efecto progresivo. Se habla en Access que con unas 20 o 30 sesiones la persona cambia totalmente su estructura cerebral. Entonces, bueno, yo por ejemplo ya calculo que me he hecho más de 20 sesiones. Entonces ahí es lo que te comentaba, que se nota como un cambio antes y después. Por ejemplo, esto mismo del curso, yo di un curso el mes pasado y fue totalmente diferente a cómo fue la primera vez que hice el curso. O sea, la primera vez que hice el curso, siempre me río, digo, la terapeuta estaba más estresada que todo. Claro. No visualizadas como monstruos. Pero después, claro, eso cada vez fluye más. Es como el pánico escénico que te pasa, sí. Oye, Laura, sabes que esto debería haberte lo preguntado al inicio, pero me gustaría saber algo personal tuyo, de tu vida propia, de tu vida diaria. ¿Cómo llegaste, no a solamente a esta terapia, cómo llegaste a empezar a dejar lo que es el mundo de ser abogado, de llevar una vida tradicional, de un estudio tradicional, a decidir a irte por el camino de la humanidad, un poco más hacia la conciencia, hacia el espíritu de la persona? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? ¿Qué te pasó en tu vida? Es que, mira, en realidad, para mí la parte como desarrollo espiritual es algo natural en mí. O sea, desde que yo era niña siempre tenía ¿Qué edad? Esa inquietud. Yo, por ejemplo, 6 años. 6. Claro. Y mi familia, me da mucha risa porque mi familia no tiene. ¿Qué edad tienes tú, Laura? Disculpa que te pregunte. ¿Esto va a quedar grabado? No. Sí. No, tengo 35. 35. Y te ves menor, muy menor. Bueno, siempre me dicen eso. Así que se agradece. No. Bueno, cuando era niña siempre tenía esta como anhelo, se podría decir, como de una búsqueda de algo interno. Y eso me llevó por varios caminos. O sea, primero la iglesia, que como te decía, mi familia no es de la iglesia, pero no tiene nada que ver con las ondas que yo hago. Bueno, primero entré a la iglesia y estuve mucho tiempo en la iglesia
pero era algo más de como de intuición que de algo como de programas, porque mucha gente está en la iglesia porque toda su familia de toda la vida han estado en la iglesia, entonces desde que son niños tienen esa programación. O sea, yo, por ejemplo, me gustaba la energía de cuando yo rezaba, cuando yo iba a la misa o qué sé yo. Yo sé que mucha gente tiene como juicios con la iglesia o qué sé yo. O estar orando en la iglesia, en un Claro. lugar callado, silencio. Por el hecho de que ellos tienen mucha estructura y muchas ideas o qué sé yo. Pero bueno, en un punto, o sea, yo tengo una muy buena experiencia de esa época, pero en un punto algo interno también de que yo quería algo más. Y yo lo sentí internamente y como que no encontraba esa respuesta en la iglesia. Como que algo no me cerraba, se podría decir. Y por eso tomé un camino más de no tanto dogma, sino más buscar en lo interno, que es el camino de la meditación. Y ¿Te fuiste a algún templo budista, algo así? No, yo practicaba un sistema que se llamaba sistema Icha. Ah, de veras que aparece, sí. Sí, ellos tienen un centro Sí, en Uruguay, sí. pero sí hice un retiro bastante largo, que duró más de 6 meses. Ay, harto. Sí, fue una experiencia bastante buena y profunda. Y bueno, después lo que me pasó un poco con la meditación es que, claro, era una experiencia muy profunda, pero no la podía mucho combinar con la vida práctica diaria, porque mientras estaba allá y meditando, todo perfecto, pero como que me faltaba como el equilibrio entre lo espiritual y lo material un poco. Te fuiste mucho al lado Sí, espiritual. Sí, eso me pasó. Entonces ahora siento como que todavía busco un poco ese equilibrio entre buscar lo espiritual, pero también que uno vive el día a día también y se relaciona con gente y tiene que trabajar y cómo Vivir integrar en eso. ambos planos. Sí. Sí, pues fantástico. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que no. ¿No? Yo Estamos en creo el que tiempo. Fue súper clara la exposición de Laura. Sí, de Laura. Y tuvo la amabilidad de responder todas nuestras preguntas, que nosotros como ignorantes en el tema las hacemos. Sí. Bueno, pero darle las gracias también por estar acá, Laura, y por acercarte a nosotros y contarnos de todo esto, porque de verdad que yo personalmente nunca la había escuchado. ¿Tú sí? Yo el Access ¿cómo se pronuncia? Consciousness. Ah, ¿Ya? consciente. Eso sí, lo había escuchado, pero no había profundizado mayormente y tampoco sabía que tenía un área de esto, de Access Bar, no lo sabía. ¿Ya? Sí, es que hay terapia aquí, llega algo de terapia, como que me dan una ganas de hacer la Claro, terapia. y pero como hoy que día- Chile es el último país del mundo donde todo llega después. Ah, Entonces, ese es otro factor. sí, pero fantástico de que llegue, porque es el momento. Po. Sí, por supuesto. ¿Leíste o escuchaste lo que dijo la negrita en los premios Globo? Sí, sí. Sí, por Tiene supuesto. que ver que siempre llega el momento, po, y ahora hay un Claro. momento, tiene que ver con, en ese sentido, el de ella. Energía moviéndose en el mundo, sincronía. Y la gente que tiene hambre de esto. Sí, pues. Muchas gracias, Laura, y bueno, no sé, pues si nos puedes dejar nuevamente tu teléfono para que la gente se acerque para tu curso, te llame o para que se haga la terapia, antes de que nos despidamos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, fue un gusto. Bueno, mi teléfono es el 9825-90326 o también me pueden escribir a mi mail, que es Laura Núñez Ursic, se escribe URSIC, todo junto, @gmail.com. Yo voy a estar enseñando las barras de Access el domingo de 10 a 6 en Providencia, así que por si les interesa o si les interesa las sesiones. Muchas gracias. Gracias a ti por tu visita y esperamos que te vaya súper bien en tu curso y en tus terapias también. Muchas gracias. Mucha buena onda y energía para ti. Y bueno, nos despedimos de todos nuestros auditores de Barnechea y sus alrededores y de todo Chile, porque en www.radioarrayan.cl nos escuchan en todo Chile y en todo el mundo. Así que nos despedimos y muchas gracias por el día de hoy. Bendiciones a todos, gracias por su visita y gracias a ti, Rosana, por tan Gracias. interesante invitada.
Muchas gracias. Adiós. Adiós.